Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Quizá a alguno le haya llamado la atención al entrar al oratorio el encontrar esa cruz de palo que habitualmente pues está ahí oscura, escondida, verla hoy llena de flores, con una guirnalda de flores. Y es que celebramos la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, cada 14 de septiembre, en el aniversario de la dedicación de la basílica que hizo construir Santa Elena, la mamá del emperador Constantino, en el año 335, para venerar los santos lugares relacionados con la muerte y la resurrección del Señor. La iglesia del martirio en el Gólgota, donde murió Jesús, y la Anástasis, o Santo Sepulcro, de donde surgió resucitado. Son dos lugares que están englobados en el mismo edificio. Y el día de la inauguración se vincula al hallazgo de la Santa Cruz por la emperatriz. Ella le pidió a su hijo que le facilitara las cosas para recuperar todos esos lugares santos que habían estado escondidos desde los tiempos del Imperio Romano, y ella la descubrió, la encontró. En latín eso se dice inventio, o sea, la invención de la Santa Cruz, el 3 de mayo. Por eso en América celebramos esta fiesta más ese día. Pero en Europa, a partir de la Edad Media, se empezó a conmemorar el 14 de septiembre, quizá porque en esa fecha se veneraba la reliquia de la Santa Cruz en Roma. También se celebra que en ese mismo día el emperador Heraclio restituyó a Jerusalén la cruz que estaba en manos de los persas, pues ya en el siglo VII. Famosa la anécdota que cuando quiso llevarla, los persas habían invadido Jerusalén y se habían llevado como trofeo de guerra las reliquias de la cruz, ¿no?, donde había muerto Jesús. Pues el emperador Heraclio la recuperó, entonces quiso hacer una gran procesión para llevarla al sitio donde se venera la muerte de Cristo, y no podía con ella. Y entonces el obispo le hizo caer en la cuenta que con esas vestes imperiales pues no podía cargar con la cruz. Se las quitó, se quedó con un manto humilde, y ahí sí pudo cargarla. Otra anécdota con este tema de la cruz, de las reliquias de la cruz, es que había, pues en el Calvario estaban 3 cruces, y no se sabía cuál era la de Jesús. Y entonces en una de ellas había un enfermo, pues que al contacto con una de ellas quedó curado, y entonces así que se supo que la de Jesús era esa. En Roma se tiene una iglesia muy bonita, se llama Santa Cruz en Jerusalén, que hizo construir Santa Elena precisamente para recordar esto, y tiene ahí una reliquia muy poderosa, un buen brazo, y está el título donde se pone Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, en latín, en griego y en arameo. Entonces hay un buen pedazo ahí cuando vayamos a Roma el próximo año, Dios mediante, pues ahí la podremos ver. Bueno, pues la misa de la fiesta comienza con una antífona tomada de la carta de los Gálatas de San Pablo, frente a los judaizantes que se enorgullecían de llevar el sello de la alianza en su propia carne. San Pablo explica cuál es su verdadero triunfo de gloria, su timbre. Nosotros nos gloriamos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En Él está nuestra salvación, nuestra vida y nuestra resurrección. Él nos salvó y nos liberó. Son palabras un poquito escandalosas, dijéramos, para el tiempo de hoy. A nadie se le ocurre como gloriarse en la cruz. La cruz es vista pues como un símbolo
de sufrimiento, un patíbulo donde eran condenados pues los peores malhechores. En el Deuteronomio, en el Antiguo Testamento dice, maldito el que cuelga del madero, de la cruz. Pues es un poco equivalente a la silla eléctrica, como lo peor, ¿no? El peor castigo para el peor malhechor. Se procuraba que durara, ¿no? Que no muriera fácil, ¿no? Que pagara todo lo que había hecho el malvado, entonces pues se le hacía sufrir mucho. Cargar con el peso del madero, humillándolo, porque tenía que ir con él por todo el pueblo hasta coronar allá en la montaña. Y bueno, en el caso de Jesús además se le hizo sufrir mucho porque Pilatos, tratando de que se conmovieran los judíos, le hizo todo tipo de vejámenes, como pues la flagelación, para la coronación de espinas, pues para ver si así la gente decía, no, entonces ya está, no lo crucifiquemos. Pero lo que logró con eso fue que Jesús padeció como nadie ha padecido. Y luego en ese suplicio del Calvario, estar igualado con dos malhechores, con un terrorista, diríamos hoy, y un ladrón, como diciendo, ahí está, ¿no? A esa clase de gente pertenece este que en algún momento se dijo rey de los judíos. Pues la cruz es eso, es símbolo de sufrimiento, de dolor que Cristo quiso cargar para liberarnos. Y ese es como un gran tema, un dilema, un escándalo para todos los hombres de todos los tiempos, ¿no? ¿Qué sentido tiene sufrir? ¿Qué sentido tiene el dolor, el sufrimiento? Como para que nosotros lo exaltemos de ese modo, o para que celebremos como fiesta este día. Además en la misa, después veremos, los ornamentos eran especiales, eran de fiesta, y no son negros ni morados, que son los ornamentos como de la tristeza, sino rojos, que son los ornamentos de la fiesta. Rojo es el día de Pentecostés, rojo. Curioso, ¿no? Que la Iglesia le dé esa dimensión festiva al sufrimiento y al dolor. Alguien podría pensar que es como un masoquismo, ¿no? Pero no hay tal. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás, no? ¿Por qué San Pablo dice, nosotros nos gloriamos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, donde está la salvación, la vida y la resurrección, donde Él nos salvó y nos liberó? Bueno, pues en nuestro tiempo no es muy popular hablar así de la cruz. De hecho, se le llaman cruces a las circunstancias difíciles o contradictorias. Incluso hay quien habla de la cruz del matrimonio. Pero no debe ser así. La celebración de esta fiesta es una invitación a que profundicemos en el significado último que tiene el misterio de la cruz, como el altar del sacrificio redentor de Jesucristo para nuestra justificación. Es el mismo San Pablo quien explica que el origen remoto de la cruz en la vida cristiana es el pecado original. Dios nos creó por amor, nos hizo hijos suyos a su imagen y semejanza, nos dio una cantidad de dones preternaturales, casi angelicales, y lo único que dijo fue, yo soy el que pongo las condiciones. Dios, como en Antioquia dicen, el que pone la plata pone las condiciones. Dios, que fue el que dio todo, pues puso unas leyes. Entre otras cosas, unas leyes para la felicidad de los hombres, ¿no? De ese primer matrimonio de Adán y Eva. Y ese famoso fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal era como diciendo, de ese árbol, de ese fruto no comeréis. Era una manera de dejar la libertad del hombre para que no fuera obligatorio amar a Dios. Dios no quiere esclavos sino hijos y respeta nuestra libertad, dice San José María. Y entonces pues dejó como ese símbolo de que el amor a Dios era libre. Y de ahí se pega el diablo en la tentación a Eva y después a Adán, decir, es que él sabe que si ustedes comen de ese fruto, si ustedes desobedecen, si ustedes son autónomos, si ustedes ejercen la libertad a su servicio, entre comillas, serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Ya esa es la primera tentación, pensar que hay mal, pensar que en Dios puede haber mal, si Dios quiere todo bien. Vio que era bueno, dice siempre en la creación. Creó la tierra y vio que era bueno, creó los cielos y vio que era bueno, creó el ser humano y vio que era muy bueno. En Dios no hay maldad.
La maldad está en la libertad. Ya empieza a entenderse un poquito lo del sufrimiento, la muerte. ¿Por qué si Dios nos ama, permite que suframos? Es la gran interrogación que se hacen muchas personas. Dice, pues lo permite porque ama nuestra libertad. La causa del mal no es Dios. Pues una causa, lejanamente sí, porque nos hizo libres, ¿no? Pero la causa del mal es la libertad mal empleada. Pero Dios quiere tanto la libertad, y eso muestra la grandeza de nuestra libertad, que la permite, incluso corriendo el riesgo de que la usemos mal, como la usamos desde el primer momento. Desde Adán y Eva ya la embarramos. Y fue un delito muy grave, eso se llama el pecado original. Ahí quedamos, como era el origen, como era la primera pareja, quedamos con esa mancha de fábrica, y todos nacemos con esa secuela, con ese pecado, que estábamos condenados, ¿no?, a padecerlo, y como que no tenía arreglo. No era posible que alguien, que un ser humano, pues desagraviara a Dios. Es una manera como se ha visto tradicionalmente. Necesitaba que el mismo Dios, hecho hombre, fuera el que nos redimiera. Pero no es una cosa simplemente jurídica, así como como una deuda que se paga. Hay mucho más ahí, porque se paga infinitamente más con el amor de Jesucristo. Dios nos ama tanto que envía a su Hijo para redimirnos, para salvarnos, para alcanzarnos el perdón. Y si nosotros nos bautizamos, en el bautismo recibimos el perdón de ese pecado, es porque Jesús murió en la cruz. Y ahí es donde empezamos a ver el sentido de esa muerte del Señor. Por eso San Pablo dice en la carta a los Romanos, por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Una enseñanza básica, una catequesis. El ser humano afeó la belleza de la creación con el pecado original, y desde entonces entró el caos en el cosmos, y nosotros nacemos marcados con el sello de ese desorden en nuestro interior. Y el Evangelio de la Misa complementa esa lectura de San Pablo, esa catequesis del apóstol de las gentes, con el diálogo de Jesús y Nicodemo por la noche. Nicodemo le pide al Señor que le explique ese sentido, ¿no?, tan difícil de entender. Y Jesús le explica: Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. En Navidad uno celebra, ya están empezando, en septiembre ya están empezando a hacer vitrinas navideñas, ¿no? Pero bueno, pues aparte de la crítica al consumismo, sin embargo nos puede servir para decir, es verdad, que es bueno que se celebre que Cristo se hizo hombre para salvarnos. Y una de esas palabras claves de la Navidad es: el Señor envió a su Hijo, al Mesías, al Salvador, al que nos liberó de esa maldad a la que estábamos condenados a causa del pecado de nuestros primeros padres. Y en la misa el prefacio ensalza ese designio de Dios. Dice: has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz. Los padres de la Iglesia tienen esa imagen que es muy bonita. La cruz, como es un madero, el madero de la cruz, el árbol de la cruz. Y entonces así puede decirse que donde tuvo origen la muerte, en un árbol, la muerte del pecado original fue en el árbol que tenía el fruto prohibido, donde tuvo origen la muerte, de allí resurgiera la vida. Así como en un árbol morimos por el pecado, en un árbol resurgimos por la redención de Cristo. Y el que venció en un árbol, el demonio, fuera en un árbol vencido por Jesucristo. Venció en un árbol aliándose con Adán y Eva, y fue vencido en un árbol por la muerte de Jesús. Por eso en aquella película de Mel Gibson, en ese momento de la muerte de Cristo, el diablo goza, ¿no?, porque ha logrado lo que buscaba, que muriera Dios. Pero justo cuando muere se da cuenta que en ese mismo momento había perdido la batalla. Donde pensó que ganaba, estaba perdiendo. Y por eso ese grito, ¿no?, porque en ese momento hemos sido redimidos. Y el que había vencido desde el primer momento, desde el paraíso terrenal, al hacer pecar a Adán y Eva, en ese momento, con la obediencia de Cristo al Padre, había sido vencido, había perdido la batalla. Y desde entonces nosotros somos hijos de ese triunfo de Cristo. Por eso celebramos, empezamos a entender, por eso celebramos la exaltación de la cruz. Y hay más, esto da mucha tela, ¿no? Pero otro tema, por ejemplo, para entender las lecturas de la misa. Si en el pecado original
apareció la figura de la serpiente como epifanía del diablo. ¿Se acuerdan que el demonio toma forma de serpiente? Eso es una figura de la religiosidad telúrica, que algunos han estudiado conmigo ese tema. La serpiente era pues como un animal sagrado, por lo del tema de que aparecía como que se muriera en el invierno, hibernaba y luego aparecía en primavera con nuevos colores y nueva vida. Entonces es como un animal que habla de la vida eterna. Entonces los hombres adoraban a la serpiente como una figura de la divinidad y como una esperanza de la vida eterna. Cuando en la evolución un poco de la religiosidad Dios se revela al pueblo judío, Moisés enseña que ya es hora de mirar hacia el cielo, digamos, ¿no? Es una manera de interpretar esta narración que hacen algunos expertos, que la religión judía pasa de ser telúrica a ser celestial, étnico-celestial. Y entonces hace ver que no hay que adorar ahora más serpientes. Entonces por eso pone a la serpiente como la figura del demonio. Pero entonces queda como si fuera el animal maldito. Todavía, no sé si ustedes han estado en exposiciones de serpientes. Yo estuve hace unos años en una Maloca y uno ve una serpiente, bueno, está bien encerradita o esa y tal, pero es tan gigante, que uno siente, ahí sí que se le erizan a uno los pelos, ¿no? Pero en fin, tal cual, ¿no? Uy, como este animal rompa de vidrio, me aprieta y no queda historia para contar. No sé si también hay algo de ese temor religioso que se tiene detrás, ¿no? La serpiente queda vista como el animal malvado o el maldito de la creación. Y resulta que no, tampoco es así, ¿no? Todos los animales son creación de Dios. Entonces es muy bonito ver que el Señor se sirve también, la reivindica, digamos, en el libro de los Números, también haciéndola, así como reivindica las imágenes, porque antes mucho atrás se había hablado pues de que no se podía hacer imágenes, ¿no? Todavía, ahora en el siglo XXI hay quien dice que la Biblia dice que no puede haber imágenes, entonces que la Iglesia Católica hace mucha maldad porque hace imágenes, pero pues, lo que pasa es que en la Biblia dice muchas cosas que después son superadas, ¿no? Porque en el mismo Antiguo Testamento Dios manda hacer una imagen que representa la salvación. Y precisamente aparece en la misa de hoy. Dios purifica esa imagen de la serpiente malvada al utilizarla como señal de salud en el libro de los Números, 21:4. Después de castigar la infidelidad de su pueblo con una plaga, la plaga de las serpientes, Moisés le pide compasión al Señor, ya estamos arrepentidos, ten piedad de nosotros. Y entonces Dios le indica a Moisés que erija una serpiente de bronce en un mástil y la ponga en lo alto de una montaña. Y así, dice la Biblia, cuando una serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y se le salvaba la vida. Entonces la serpiente empieza a ser señal de vida. Esa serpiente erigida en un mástil, en un madero, bueno, en un mástil de bronce sobre una montaña, retorna la salud. Jesucristo se apropia de esa prefiguración en el diálogo con Nicodemo al que estamos hablando y le dice, lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. O sea que ahí nos muestra que él, clavado en la cruz, erigido en ese monte del Calvario, es el nuevo estandarte de curación. San Pablo enseña que lo hizo a través de su humildad, de su abajamiento, de su anonadamiento, de su obediencia, una virtud que es muy mal vista hoy día. Dice, se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. En otra parte dice, el que no cometió pecado se hizo pecado para liberarnos a nosotros del pecado. Reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo. Esa es la exaltación que celebramos en la liturgia y por eso aparece la cruz llena de flores en este día de hoy. San Andrés de Creta escribe que la cruz es cosa grande y preciosa. Grande porque ella es el origen de innumerables bienes, preciosa porque significa a la vez el sufrimiento y el trofeo del mismo Dios. O sea, sufrimiento porque ahí sufrió de la muerte, trofeo porque en ella quedó herido de muerte el demonio y con él fue vencida la muerte.
En la cruz fueron demolidas las puertas de la región de los muertos y la cruz se convirtió en salvación universal para todo el mundo. O sea, con la cruz, con la muerte de Cristo en la cruz, acuérdense que decíamos de San Pablo, por un hombre entró el pecado en el mundo y con el pecado la muerte. Uno de esos dones que Dios nos había dado en la creación era la inmortalidad. El hombre no moría, pero por haber pecado, ese famoso seréis como dioses fue, entre otras cosas, mortales. Qué engaño, ¿no? Dios nos había hecho inmortales y nosotros nos dejamos engañar del diablo diciendo coman ese fruto y verán que serán como dioses y perdemos entre otras cosas la inmortalidad, es el negocio más malo. Siempre el pecado es un negocio horrible, pues uno es tan tonto que entra, ¿no? Y cae. Pues el Señor muriendo en la cruz nos alcanzó de nuevo la inmortalidad, la resurrección. Él mismo es el primero que ha resucitado, por eso Cristo no es un líder religioso más, porque no hay ningún líder religioso más que haya resucitado. En cambio Jesús es el Verbo, el Hijo del Padre, resucitó y nos abrió a nosotros la puerta de la vida eterna. Por eso esta fiesta allá se empieza a entender que es tan grande y por eso se celebra con gran solemnidad. Pero no se trata de una devoción más, entre otras. Mucha gente tiene la cruz sobre el pecho, ¿no? Y no está mal. San José María decía, la cruz sobre tu pecho, bien, pero la cruz sobre tus hombros, la cruz en tu carne, la cruz en tu inteligencia. Así vivirás por Cristo, con Cristo y en Cristo. Solamente así serás apóstol. O sea que de alguna manera digamos que en esta primera parte hemos visto que la cruz no es negativa, que la cruz es positiva. Pero ahora decir, bueno, ¿cómo hacer que no sea simplemente un tema para contemplar, para admirar, sino hacerlo mío? Y yo mismo cargar la cruz, porque es lo que Jesucristo predica. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz. En otras partes dice cada día y que me siga. Por eso es tan importante en el seguimiento de Jesús, nosotros que nos llamamos cristianos, negarnos a nosotros mismos, la cruz cotidiana, que no es un mero ejercicio negativo, sino exaltar a Jesús en cada una de nuestras potencias internas, en nuestros sentidos, en nuestra persona entera. Hay otro punto de San José María en Forja que un día como hoy, al celebrar la fiesta de la exaltación de la cruz, suplicó al Señor con todas las veras de su alma que le concediera su gracia para exaltar la cruz. ¿Pero cómo? No simplemente hacer una procesión, un día como hoy, los días de la cruz se hacen procesiones, no sé si ustedes lo han hecho los 3 de mayo, en todo pueblo hay el Cerro de la Cruz, y se hace el Via Crucis, se hace una peregrinación, que son tradiciones muy bonitas, pero que no sea simplemente una exaltación pública, digamos, externa, que es bonito que se haga, sino una exaltación interna, que yo exalte la cruz en mi vida, en tus potencias, en tus sentidos, una vida nueva, un resello para dar firmeza a la autenticidad de tu embajada, todo tu ser en la cruz. Veremos. Pues pidámosle al Señor que nos conceda esa gracia de exaltar la cruz sobre nuestros hombros, en nuestra propia carne, en nuestra inteligencia, que le perdamos el miedo al dolor, al sufrimiento, a la identificación con Jesús. Que esta petición marque una nueva conversión, una vida nueva, que sea como un resello, un compromiso de nuestra parte por corresponder a tanto amor de Dios. Por eso es tan importante el crucifijo como devoción para un cristiano. Tenerlo sobre la mesa a la hora de estudiar, tenerlo en el bolsillo, mirarlo. El Papa dice que él carga en el bolsillo un Via Crucis. Pues hay minúsculo con unas imagencitas para recordar el amor que Dios nos ha tenido. Así como, no sé, alguien que le ha salvado a uno la vida, un guardaespaldas o así, entonces pues uno lo carga como con reverencia y gratitud, pues el amor que Jesús nos tiene, de eso nos tiene que hablar el crucifijo. Y la invitación a que nosotros nos parezcamos a Él. La verdad es que es un propósito ambicioso, exaltar la cruz en cada una de nuestras potencias internas. Por ejemplo, en la memoria, para desterrar recuerdos inconvenientes, resentimientos. Hay gente se dice que el resentimiento es un veneno, pues que le hace daño al que lo tiene, ¿no? Hay personas que uno dice que parecen serpientes, ¿no? Que si se muerden, con el veneno se pueden matar a sí mismas, ¿no? Pues bueno, eso sucede con el resentimiento. Es un veneno que le hace daño al que lo tiene. ¿Y por qué es el resentimiento? Por estar dándole vueltas a alguien que le hizo daño a uno o que uno cree que le hizo daño.
Hace 25 años me negó un préstamo o me quitó la novia, pero han pasado 25 años, ¿no? Pues ha tenido tiempo para tener otras 25 novias y tú sigues todavía aferrado pues bueno, eso es también, digamos, como crucificar la memoria. Los rencores, las faltas de caridad, malas experiencias, los pecados personales. Bueno, digamos que exaltar la memoria de Dios en nuestra vida, pensar cosas buenas, recorrerla con frecuencia en la oración, agradecer al Señor tantos bienes que nos ha dado desde pequeños. Y esa es una manera de hacer oración, dar gracias. Entonces hacer que la memoria sea positiva. Agradecerle al Señor la familia, la formación que tuvimos, los sacramentos que fuimos recibiendo, la relación con Él hasta descubrir nuestro camino, recordar con gratitud tantos regalos a lo largo de la vida. Esa es una manera de exaltar la cruz en la memoria. Exaltar la cruz en la imaginación, que nos facilita el discurso interno, la oración, el estudio, la caridad, pero que también puede dificultarlas si no las sujetamos. Por eso los autores espirituales dicen que la imaginación es la loca de la casa. Tú no puedes estar. Entonces, hasta simplemente para ser buen cristiano, para ser buen estudiante, para hacer rendir a Dios, una manera es sujetar la imaginación y clavarse a trabajar en una sola cosa, lo que llaman el deep work, ¿no? Trabajo profundo que está como de moda ahora. Y trabajar sin distracciones es mortificar la imaginación, no estar pensando en qué estará pensando ahora, en cómo era el Tapa, cómo está el Real Madrid, cómo está fulanito, cómo está menganito, qué me hicieron ayer, qué va a hacer mañana, y no, cuáles son las causas de la insuficiencia cardíaca, o bueno, lo que uno esté estudiando en el momento. San José María comentaba esta importancia de mortificar la mente. Si la imaginación bulle alrededor de ti mismo, crea situaciones ilusorias, composiciones del lugar que de ordinario no encajan con tu camino, te distraen totalmente, te enfrían y te apartan de la presencia de Dios. Vanidad. Si la imaginación revuelve sobre los demás, fácilmente caes en el defecto de juzgar cuando no tienes esa misión e interpretas de modo rastrero y poco objetivo su comportamiento, juicios temerarios. Si la imaginación revolotea sobre tus propios talentos y modos de decir, o sobre el clima de admiración que despiertas en los demás, te expones a perder la rectitud de intención y a dar pábulo a la soberbia. Y entonces concluye, generalmente soltar la imaginación supone perder el tiempo, pero además, cuando no se la domina, abre paso a un filón de tentaciones voluntarias. No abandones ningún día la mortificación interior. Entonces, mortificación en la memoria, mortificación en la imaginación y mortificación también en la inteligencia. Aprovechar los talentos que hemos recibido, estudiar con rigor lo que tiene que ver con nuestra profesión y también estudiar la doctrina de la Iglesia, absolver dudas que tengamos, al tiempo que rechazamos lo que nos haga perder el tiempo o que ponga en peligro la pureza de nuestras convicciones. Y exaltar la cruz en nuestra voluntad, luchando por rectificarla cada día, por unirla a la voluntad de Dios, como decíamos. Jesús nos exaltó, Jesús nos purificó, Jesús nos redimió, obedeciendo al Padre. Así como Adán y Eva nos llevaron pues al pecado original por su desobediencia, Jesús nos redimió con la obediencia y también nosotros obedeciendo pues nos unimos a Él. Que no sea como yo quiero, sino como quieres tú. No se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Y bueno, y también, pero ya se nos acaba el tiempo, cabe exaltar la cruz en los sentidos, en la vista, por ejemplo, agradeciendo a Dios tanta belleza. Aquí que estamos en una casa de retiros, pues tenemos ese paisaje tan bonito, los árboles, los pajaritos, las aves que bajan por la tarde allí a descansar. Pues darle gracias a Dios por tanta belleza, pero también guardando la vista de imágenes inconvenientes. El oído, que sigue en dignidad a la vista, se puede educar con buenas sensaciones, escuchando producciones cultas, musicales, intelectuales, aprendiendo a valorar la armonía, el equilibrio de las grandes obras. Pero también se puede afinar si redescubrimos la importancia del silencio, llamado con razón el portero de la vida interior, para la oración, para el estudio. Y allí vamos aprendiendo de esa manera una actitud poco frecuente en nuestro tiempo, pero que tira a la gente para arriba, es el recogimiento, que ayuda a descubrir el mundo con mayor hondura. Luego vienen el olfato y el gusto, que son otro campo estupendo para ver la mortificación, la oración de los sentidos. Comer lo que nos sirvan con gratitud y caridad. No digo cuando también son grandes viandas, sino también aquello que de pronto no nos gusta tanto. Sin caprichos,
poniendo un poco menos de lo que nos gusta más y un poquito más de lo que nos gusta menos, sirviéndonos con mesura y templanza. Eso muestra como la calidad humana de una persona, evitando comer a deshoras. El tacto también puede exaltar la Santa Cruz. Si le negamos a la comodidad sus caprichos, seremos personas recias, fuertes, y tendremos mayor capacidad de recibir las contradicciones naturales que nos presenta la vida. También podemos añadir mortificaciones pequeñas, pero que en ocasiones pueden costar y que nos ayudarán a ser mejores personas, mejores profesionales, a triunfar en la vida. La levantada puntual, el baño con agua fría, el sentarnos con distinción, aunque suponga menor comodidad, y un largo etcétera. Podemos concluir con unas palabritas del Papa Francisco que habla de la exaltación de la cruz en la propia vida, que puede tener efectos ecológicos. Decía en la encíclica sobre la ecología, la Laudato Si. Si una persona, aunque la propia economía le permita consumir y gastar más, habitualmente se abriga un poco, en lugar de encender la calefacción, ha incorporado convicciones y sentimientos favorables al cuidado del ambiente. Es muy noble asumir el deber de cuidar la creación con pequeñas acciones cotidianas, y es maravilloso que la educación sea capaz de motivarlas hasta conformar un estilo de vida. La educación en la responsabilidad ambiental puede alentar comportamientos con incidencias directas en el cuidado del ambiente, como evitar el uso de material plástico y de papel, reducir el consumo de agua, separar los residuos. Eso puede ser una mortificación. Más fácil tirar todo y pues, bueno, voy a poner el papel aquí y el plástico aquí. Se lo ofrezco a Dios y estoy ayudando a proteger su creación también. Cocinar solo lo que razonablemente se puede comer, servirse lo que uno va a comer. Tengo capacidad de comer 3 papas, pero me sirvo 3, no me sirvo 25 y después dejo las otras para la basura, ¿no? Tratar con cuidado a los demás seres vivos, utilizar transporte público, compartir un mismo vehículo con otras personas, plantar árboles, apagar las luces innecesarias. Todo esto es parte de una generosa y digna creatividad que muestra lo mejor del ser humano. Ya uno personalmente puede encontrar otras maneras de vivir esa exaltación de la cruz en la propia vida. La Virgen Santísima es ejemplo de cargar la cruz, ella que acompañó a su Hijo hasta el Calvario. A ella le pedimos que nos ayude a convertir el sufrimiento en dolor, en claridad, en paz, en alegría. Ella que acompaña a Jesucristo en su caminar redentor por el mundo hasta el cumplimiento de su sacrificio en el Calvario, nos puede ayudar a que nos alcance el resello de una vida nueva que se manifieste en la exaltación de la Santa Cruz en nuestras potencias y en nuestros sentidos. Podemos decir, como le decía San José María: Madre mía, que tu amor me ate a la cruz de tu Hijo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.